Bueno, pues muy buenas casi tardes. Vamos a dar inicio a nuestro taller de enfermedad hepática grasa no alcohólica en pediatría. Y en primer lugar les agradecemos a los que están aquí con nosotros. Y como participantes, yo soy la doctora Solange Heller, pediatra gastroenteróloga. Yo voy a coordinar este evento. Está la doctora Nayeli Córdoba Morales, la doctora Cindy Ledesma, quienes trabajan en el Servicio de Gastroenterología del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional, junto con la doctora Judith Flores Calderón, quien es la jefe del servicio. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Ronald Sokol, a quien conocemos de muchos años y que ya ha venido en varias ocasiones a eventos de gastroenterología pediátrica, y quien trabaja en el Children's Hospital de Colorado en Denver, de la Universidad de Colorado School of Medicine, en lo cual ha trabajado durante muchos años y que actualmente este año es el presidente de la AASLD, que es la American Association for the Study of Liver Disease, y nos acompaña y nos va a enriquecer nuestro evento el día de hoy. La forma en que hemos trabajado es establecer una pequeña introducción y posteriormente tenemos 3 casos que se van a presentar con preguntas, y si ustedes quieren agregar algo y quieren hacer preguntas, las vamos a hacer. Entonces yo voy a hacer la introducción, nada más en una forma muy rápida. Nosotros sabemos que el sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes es muy importante, y en general la forma de hacer el diagnóstico es simplemente en base a los datos antropométricos, que son el peso para la edad y la talla para la edad, con lo cual establecemos el índice de masa corporal, y el índice de masa corporal ha sido lo que se ha utilizado realmente en forma general en todo el mundo, a pesar de que no es exactamente el mejor término para hacerlo, pero se utiliza por su facilidad y además nos da datos importantes. Y también la circunferencia de la cintura. Quiero hacer énfasis en que hay diferentes formas de valorar el índice de masa corporal. Están las curvas de la CDC, existen otras importantes, pero para nosotros es importante tomar en cuenta que las curvas de la OMS ponderadas para escolares y adolescentes se deben establecer, y vienen en 2 formas, vienen por percentilas y vienen por desviaciones estándar. Desde mi punto de vista es importante pensar en las desviaciones estándar, porque las desviaciones estándar nos permiten poner a los niños adolescentes en un, digamos, canal especial, y en esa forma tener datos importantes sobre todos ellos y sobre todo poblacionales. En esta diapositiva les presento un metaanálisis y lo que se piensa que salió a nivel de Lancet del 2017 de cuál es la situación de la obesidad a nivel mundial, y viene también para adultos y en general para toda la población. Pero en esa diapositiva nada más les muestro, en la parte de arriba están las niñas y adolescentes, en la parte de abajo están los hombres, y únicamente si ustedes ven en el extremo abajo la prevalencia de obesidad, podemos ver que todo lo que es anaranjado y rojo definitivamente pues habla de un nivel de obesidad importante. Y si vemos en forma general, en la parte de abajo, podemos ver que países como Estados Unidos, Alaska, Chile han tenido datos importantes, y obviamente entra México en ellos, y otros tienen niveles anaranjados que son muy importantes. Y algo que llama la atención a nivel global es que en esta diapositiva aparentemente lo que se plantea es que la sobrepeso y obesidad son más importantes en la población de hombres que de mujeres en la infancia y adolescencia. Otro documento importante que acaba de salir es el Obesity Update de la OSD, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que se publicó en el 2017, y aquí básicamente, no sé si alcanzan a ver, hay un color azul y un verde, y podemos ver que en todos los países que se analizaron, definitivamente la obesidad sigue aumentando. En el extremo final aquí podemos ver Estados Unidos, en los cuales
el nivel es mucho más alto y ha seguido creciendo. Vamos a pasar ahora a otro punto importante y que tiene que ver con nuestro simposio en el día de hoy. En realidad tenemos datos muy diferentes a los del mundo. Como siempre nos faltan muchos datos para completar y tener una idea realmente de lo que está pasando con el hígado graso no alcohólico, pero tenemos este metaanálisis realizado en 2014 sobre la visión de lo que sucede en América Latina, y en el extremo derecho podemos ver lo que ya sabemos todos en salud del 2012 y de las previas, en las cuales vemos que los niveles son altos. Ahorita los vamos a valorar. Y desgraciadamente en los otros países tenemos información, pero esto se publicó en el 2014 y las informaciones eran de años anteriores, pero podemos ver en general que les llevamos la ventaja a la mayor parte de los países definitivamente. Y para terminar y para hacer uno de los puntos importantes, ¿cuál es la situación de México en sobrepeso y obesidad? Aquí tenemos lo que salió en la última encuesta nacional de salud 2016, en la cual lo más importante es los dos grupos de edad que vamos a analizar, de 5 a 11 años de edad, tanto en sexo masculino y femenino, y ahí como en las anteriores lo que hacen es comparar lo que sucedió en el 2012 con el 2016. Podemos ver que en el caso de los niños, aparentemente existe una pequeña reducción de 36.9 a 33%, pero sin embargo un aumento pequeño en la obesidad. Y en el caso de las mujeres prácticamente se mantuvo a niveles normales. Pero si pasamos al grupo de los adolescentes, pues sí vamos a ver algo muy importante. Por ejemplo, tenemos que a nivel nacional pues aumentó de 34.9% a 36.3% sobrepeso y obesidad juntos, con aumento discreto de sobrepeso y de obesidad, pero a nivel de sexo masculino hubo un pequeñísimo descenso de 34-33%, y lo mismo especialmente a base de una disminución del sobrepeso. Sin embargo, en el caso de las mujeres esto aumentó y de 23.7 subió a 26.4 en el caso de las mujeres, y en el caso del sobrepeso y de la obesidad de 12.1 a 12.8, con lo cual podemos ver que desgraciadamente junto con Estados Unidos somos los países que mayor problema tenemos. Para terminar, quisiera yo comentar que no tenemos datos de prevalencia a nivel de América Latina. Lo que está escrito en la literatura es un poco lo que les presento en esta diapositiva. Hay un artículo clásico del Dr. Schwimmer, publicado en el 2006 en el Pediatrics, en el cual estableció que el 38% de los niños con obesidad cursaban con enfermedad de hígado graso no alcohólico. Sabemos que la prevalencia, de acuerdo a una revisión publicada en el 2015, se considera que la prevalencia potencial media en estudios poblacionales es de 7.6% y 34.2% en estudios basados en clínica de obesidad. Y un artículo recientemente publicado por Jiménez Rivera y que habían trabajado ya en otro metaanálisis, habla de un estudio de adolescentes en el cual en forma prospectiva los valoraron y el diagnóstico se hizo en niños obesos por ultrasonido hepático en el 70% con hígado de graso de esteatosis y en el 30% con un hígado normal. Con esa pequeña introducción vamos a pasar ya al primer caso. Invitamos a la doctora Nayeli a que pase y ella nos va a presentar el caso. Como les decía, la dinámica se va a presentar el caso, se van a hacer algunas preguntas y al terminar queremos la participación del doctor Sokol para que nos enriquezca realmente los conocimientos y las dudas que se plantean. Muchas gracias. Buenas tardes, vamos a iniciar con el primer caso. Es un niño de 11 años de edad con antecedentes heredofamiliares de importancia, el abuelo paterno diabético y el padre con sobrepeso. El padecimiento actual inició un mes antes con dolor abdominal, inicia con dolor abdominal agudo, se le realiza cirugía por apendicitis. Dentro del protocolo para apendicitis se le realizó ultrasonido en donde se reporta hígado graso. A la exploración física, pues llama la atención la presencia de acantosis nigricans en cuello,
y el abdomen pues globoso a expensas de panículo adiposo sin presencia de visceromegalias. Esta es la somatometría. Como podemos observar, el peso de 41,500 con una talla de 1,27 y cintura de 81 centímetros. Ya aquí hicimos todo el ejercicio de percentilar a este paciente, encontrándose la cintura por arriba de la percentil 75, la talla para la edad por debajo de la percentil 3, el peso para la edad en la percentil 76, el peso para la talla por arriba de la percentil 95 y el IMC fue de 25,7, que al percentilarlo cae en la percentil 98, el IMC para la edad el 149% y la TA dentro de valores normales. Bueno, aquí está la gráfica para percentilar el IMC, observando que está por arriba de la percentil 97 según las gráficas. Bueno, se percentiló el perímetro abdominal, encontrando que en un niño de 11 años su percentil 50 sería 66 y la percentil 75 sería 75. Es importante mencionar que estas gráficas se hicieron en niños mexicanos de 6 a 16 años, donde se logra percentilar tanto niños como niñas. Esto fue en el 2011 y esas fueron las percentilas que se utilizaron en este paciente, encontrándose el IMC por arriba de la percentil 75 y al realizar el índice de cintura-talla, que es un valor que nos habla por arriba de 0,5 con presencia de riesgo cardiovascular, nuestro paciente tenía un índice de cintura-talla de 0,63, lo cual pues es mayor riesgo cardiovascular para este niño. Sus estudios de laboratorio, glucosa dentro de valores normales, ALT en 40, y es importante mencionar que según los valores que establece el laboratorio donde se hicieron estos estudios, se encuentra dentro de valores normales, pero ahorita vamos a hablar de esto. AST en 33, bilirrubinas 0,5, GGT de 25, los triglicéridos en 149 por arriba del valor normal y colesterol 176. Bueno, ahora para hacer la evaluación clínica encontramos que según la antropometría, basándonos en el IMC que se encuentra por arriba de la percentil 95, es un paciente que se cataloga con obesidad. Sus parámetros clínicos, al observar la presencia de acantosis nigricans, pues nos habla de resistencia a la insulina, y los parámetros bioquímicos, según los laboratorios de este hospital, pues las aminotransferasas normales y hipertrigliceridemia, por lo que es un paciente con dislipidemia con mayor riesgo cardiovascular. Bueno, ¿qué recomendaciones se le dieron al paciente? Se le dio manejo nutricional con restricción dietética y una distribución de los macronutrientes con 60% de carbohidratos, 15% de proteínas y 25% de lípidos, y pues se le indicó un programa de ejercicio de 30 a 45 minutos 3 veces por semana. La evolución del niño a los 6 meses, ¿cuál fue? Pues llama la atención el importante descenso de la ALT, encontrándose ya en 20, lo cual ahorita vamos a ver que es dentro de valores normales. Asimismo también los triglicéridos ya dentro de las percentilas para la edad. Y en la evaluación antropométrica encontramos que hubo un descenso ponderal de 41,500 a 38,500. También el perímetro abdominal descendió, ya se encontraba, si recordamos, su percentil 75 eran 75 centímetros, ya el paciente tenía 72 centímetros, que lo evalúa entre 50 y 75% de las percentilas, y el IMC, pese que hubo un descenso ponderal, aún se encontraba por arriba de la percentil 95. Vamos a iniciar con el panel de discusión. Voy a hacer unas preguntas y las voy a ir respondiendo. Lo primero que nos tendremos que plantear en este paciente es cuáles son los valores normales de aminotransferasas en niños. Bueno, estos son 2 estudios que se hicieron, uno en Estados Unidos, en donde divide a los niños de acuerdo al sexo masculino y femenino, encontrando que los valores normales en el sexo masculino son 26 unidades sobre litro y en el femenino 22. Nuestro paciente tenía 40 al inicio de la evolución, por lo que se encontraba por arriba de los valores normales para la edad, pese que lo ponen dentro de rangos normales el laboratorio.
Y en ese estudio, en Canadá, no se dividió por sexo, sino se dividió por edad. Y se reporta que de 1 a 12 años de edad, el valor tope es 30 y de 13 a 19 años de edad es 24. Entonces, sea cual sea, pues se encontraba fuera de valores normales. La siguiente pregunta es, ¿qué nivel sérico de ALT se considera para diagnóstico de enfermedad hepática grasa no alcohólica en un niño con sobrepeso y obesidad? Bueno, ¿qué nos dice la última guía de hígado graso en el paciente pediátrico? Menciona que para hacer un diagnóstico en los pacientes con obesidad de enfermedad hepática grasa no alcohólica deben encontrarse 2 veces por arriba de los valores normales, teniendo que en el sexo masculino, si el tope es 26 por arriba de 50, nos habla de enfermedad hepática grasa no alcohólica, y en el sexo femenino por arriba de 44. Ahora, también se nos reporta que para considerar un paciente con mayor riesgo o ya presencia de estatohepatitis, los valores por arriba de 80 son altamente predictivos para este diagnóstico. Hasta aquí con estas 2 preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera comentar algo? Bueno, yo sí le quisiera preguntar, doctor Sokol, nosotros consideramos a un niño que debe estudiarse y que tiene transaminasemia cuando tiene el doble de los valores normales. Esto ha habido mucha discusión para considerarlo. En la literatura encontramos estos valores que son como que muy bajos, 26, entonces tendría que ser que un niño que tenga 50 habría que estudiarlo. ¿Cuál sería su posición, doctor, para estudiar y considerar que este niño tiene transaminasemia? Well, thank you, first of all, for inviting me. So this child has mild elevation of ALT, and I would agree with you that you should be using 26, Yes. 25 to 30 as the upper limit of normal in a male of this age. Most of us would agree with the current guideline, the NASPGHAN guideline, that if a patient's in the range of 25 to 50, that it's certainly appropriate to first treat, if you can, effectively. And by the way, congratulations, this boy lost weight. That doesn't happen all the time. But to treat and see if the ALT then reduces back into the normal range. And if it does, it's probably not necessary to go through a long evaluation of other blood tests, and certainly not a liver biopsy, if they respond promptly with a reduction. The fact that the triglycerides also reduced really suggests that this is a case of fatty liver disease and that you've instituted the appropriate therapy. What frequently happens, though, is the child doesn't lose weight and their ALT doesn't reduce or even goes up over time, and generally that's when we would perform a more extensive evaluation for other liver diseases. But if the ALT is less than 50 and there's no other symptoms, this is literally thousands and thousands of children. Many of us would first try to treat. If you don't effectively get weight loss, which is what happens most of the time, then go ahead and do a more thorough evaluation, unless there's splenomegaly or a tender liver or other symptoms associated with liver disease. ¿Qué tiempo, doctor, qué tiempo esperan para hacer okay. El tiempo que esperan para hacer la próxima evaluación serían 3, 6 meses y la cifra esa mágica del 10% para poder considerar bajo de peso? Well, we're very happy if we get 5% weight loss, okay. And sometime between 3 and 6 months would be an appropriate interval. We'll frequently see the child back before 6 months to reiterate the importance of exercise and diet modifications, so it's more for compliance than to necessarily make a change in the plan. But as I said, more often than not,
child, particularly an adolescent male, does not lose the weight, and then we have to proceed to the next step. Ok. La siguiente pregunta. Sí. Solo una pregunta. Estos datos son tomados de las guías de Canadá. En México no tenemos unos datos de población pediátrica donde podamos conocer si son parecidos a los que son en Canadá o que fueron obtenidos en Canadá para niños y niñas. No. No. Cuando terminemos el caso vamos a dar para más preguntas para que podamos terminar, porque empezamos un poquito tarde. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la utilidad del ultrasonido para la detección y diagnóstico de enfermedad hepática grasa no alcohólica? Bueno, ¿y qué es lo que nos dice la guía? Bueno, pese a que el ultrasonido es de los métodos que más se han utilizado para el screening de esta enfermedad, no se recomienda como una prueba de escrutinio. ¿Por qué? Pues como sabemos es operador dependiente y por su baja sensibilidad y especificidad, más que nada la especificidad del 26%, y esto va a disminuir si la infiltración grasa del tejido hepático es menor del 33%. Entonces tiene un valor predictivo positivo del 47 al 62% y pues no hay evidencia para su uso en el diagnóstico de hígado graso. ¿Y cuál es la recomendación de seguimiento en niños con sobrepeso y obesidad y ALT normales? Bueno, en los niños de 9 a 11 años de edad que tienen un índice de masa corporal por arriba de percentil 85 y factores de riesgo como son adiposidad central, resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos o ya el diagnóstico de diabetes mellitus, dislipidemia, síndrome de apnea obstructiva en el sueño o historia de enfermedad hepática grasa no alcohólica, que tienen los valores de transaminasas normales, el seguimiento debe ser cada 2 o 3 años con factor de riesgo. Y antes, si se incrementan factores de riesgo, ya sea que hay incremento de peso o aparecen nuevos como intolerancia a los carbohidratos, apnea del sueño, se deben de citar antes. Pero si tienen los mismos factores y tienen el valor de ALT normal, el seguimiento sería cada 2 o 3 años. Bueno, y la siguiente pregunta, ¿cuál es el riesgo de síndrome metabólico con índice cintura-talla? Bueno, ese es el índice que se utiliza, es mejor el índice cintura-talla que la cintura sola. Entonces, encontramos que cuando el índice de cintura-talla es menor de 0.5, el riesgo de síndrome metabólico pues es nulo. Sin embargo, al incrementarse tanto en hombres como mujeres, vemos que el riesgo es 2.5 a 5 veces más en mujeres para presencia de este síndrome. Y en esta tabla pues observamos que la presencia de el índice cintura-talla por arriba de 0.5 en una persona con IMC normal, el riesgo incrementa de 2 a 2.5 veces. Sin embargo, en los pacientes que tienen este índice elevado y aparte sobrepeso y obesidad, tienen 9 veces más de presentar síndrome metabólico. ¿No? Ok. Sí. Perdón. Sí. Y bueno, al final, ¿qué se recomienda cuáles serían las recomendaciones en este paciente ya según las guías? Bueno, pues el control debe seguir dado por su pediatra y pues disminución del peso hasta alcanzar un IMC menor de 85. El plan de alimentación de acuerdo a la edad y al peso y el ejercicio pues mínimo de 15 a 60 minutos, 5 veces al día, estar vigilando las comorbilidades, que ya es lo que mencionamos, los factores de riesgo, y enviar al control a los 2 años. En este caso, en el caso número 1, doctor Sokol, ¿usted qué comentaría en cuanto a las recomendaciones que dimos de mandarlo al pediatra y de dar la indicación del seguimiento allá y que regrese para un control en 2 o 3 años? Es un niño con sobrepeso, con transaminasas normales, pero que sí tiene un índice de cintura elevado y que esto nos está viendo que tiene un riesgo cardiovascular. Well, I think having their primary care provider do the follow-up is very appropriate, particularly given the fact that this child
lost some weight, ALT has normalized. I think they're at relatively low risk to have progression of the fatty liver disease. There's not a lot of evidence that repeating ultrasounds is helpful because once, an ultrasound will only detect a fatty liver in the best of hands in terms of the ultrasonography technician if you have over 20 to 25% fatty liver. So to reduce the fatty liver below that, you're not going to really be able to find a difference on ultrasound. So we wouldn't advise following up with ultrasounds. So really, the primary care provider can perform the routine testing to make sure that this child is maintaining a lower body mass index, that their ALT is not rising, that they don't have signs of insulin resistance. In other words, their hemoglobin A1C hasn't risen. And really, these are activities that a primary care provider should be able to manage. And again, the sheer number of children with NAFLD makes it impossible for a gastroenterologist to do follow-up on every child with NAFLD. That's true. I want to ask another question to Dr. Sokol, very quick, because before we pass to the next case. And if you would be able to do a research in Mexico about our obesity problem, do you think that you would include or try to include some genetic studies? Because this is a very important question that we have no answer. Well, it depends on what research question you're asking, whether doing genetic studies is really valuable. We don't think in clinically managing children that genetic studies are of any particular value unless you have a child who is not behaving normally. In other words, they're exercising, they're on a diet, but they continue to gain weight, and maybe they have a very extraordinary family history. But otherwise, we don't really perform genetic studies in routine care. And in a research study, if you'd like to look at genetic predisposition and genetic risk factors, that certainly can be done, but it depends on the question you're asking. I don't know if I'm answering your question. Yeah, okay. It's just an idea. Okay, Yeah, that's fine. because there are certain genetic factors that predispose, and hundreds, if not thousands of years ago, those genetic factors actually improved survival because one could survive on a lower caloric intake and use energy more efficiently. Now, since children are taking too much energy and they're not exercising enough, these same genetic factors are working against them rather than in favor of survival. So. Tenemos tiempo nada más para una pregunta del público para pasar al siguiente caso. Si no hay preguntas, le damos la palabra a la doctora Cindy Ledesma para pasar al segundo caso. Gracias. Bueno, el siguiente caso es de una femenina de 14 años con antecedentes de tener un padre con obesidad que falleció de cirrosis criptogénica. Y quién sabe si fue cirrosis criptogénica, enviada para valoración por síntomas de enfermedad por reflujo. Y dentro de la valoración clínica que hacemos a esta niña, pues nos encontramos que se encuentra con una cintura, una circunferencia de cintura por arriba de la percentil 75. Y ya percentilando su índice de masa corporal para la edad y para el género, obviamente mujer, pues se encuentra en la percentil 91, que cae todavía en sobrepeso. Sin embargo, también notamos que la paciente tiene una presión arterial que está por arriba de la percentil 90-95, es alta para la talla y para la edad de la paciente. Clínicamente, a la exploración física hay datos de acantosis en cuello, en axilas, y podemos palpar el hígado aproximadamente 2 centímetros del reborde costal, sin esplenomegalia. Ya observando, graficando dónde se encuentra el índice de masa corporal en esta niña, pues lo vemos entre la percentil 85 y 95, cae dentro de sobrepeso. Y bueno, se percentiló la cintura, la circunferencia de la cintura de la paciente. Si vemos aquí, para una niña de 14 años debe de tener una percentila 50 a 73 centímetros, máximo 80 centímetros. Bueno, la paciente tenía 88, está por arriba de la percentil 75.
¿Por qué hacemos esto en pediatría? Bueno, este estudio se hizo en niños de 6 a 16 años porque el doctor Flores Huerta se preguntaba, ¿existe variabilidad en la circunferencia de la cintura con respecto a la talla? Y sí se vio esto. Aproximadamente en los niños, por cada percentila, 10 percentilas, la cintura va incrementando 2 centímetros aproximadamente. En las niñas va incrementando 1 centímetro. Y de acuerdo a la edad, en los niños va incrementando 2 centímetros y en las niñas hasta 2.8 centímetros aproximadamente. Entonces, es muy importante para nosotros este índice porque, como vemos, pues conforme va creciendo el niño, su circunferencia va cambiando. Y un paciente que probablemente nosotros lo veamos a simple vista, bueno, no tiene sobrepeso, se me hace que no tiene sobrepeso, pero tiene una gran abdomen, una circunferencia y tiene mucha masa o grasita en el abdomen, como lo vemos. Y ya haciendo este índice de cintura-talla, pues estamos viendo que este paciente, si se encuentra por arriba de 0.5, pues va a tener mucha mayor probabilidad de presentar síndrome metabólico con todo lo que con ello conlleva. Los estudios de laboratorio, bueno, esta paciente sí tenía transaminasemia, tenía niveles de ALT en 84, con ya datos de daño canalicular GGT de 218 y triglicéridos por arriba del valor normal. Y bueno, se han buscado varios criterios de síndrome metabólico en niño. Como pueden ver, hay varios estudios que se han utilizado y varios criterios que se han utilizado, pero básicamente el que más se acerca a nuestra población pediátrica son los de Ferranti. Entonces, si una paciente, en este caso esta niña, tiene una circunferencia de cintura que está por arriba de la percentil 75, cumple con este criterio. Una TA sistólica o diastólica por arriba de la percentil 90 para la edad, el género y la talla. Y triglicéridos por arriba de 97 tenemos que presenta 3 criterios para síndrome metabólico, pues por lo tanto la paciente lo presenta, ¿no? Y antropométricamente con sobrepeso, con datos de resistencia a la insulina y con dislipidemia, con síndrome metabólico. En este paciente por la edad nos dimos también a la tarea y sobre todo por los niveles de transaminasa de buscar otra causa o sospechamos obviamente de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, pero hay que recordar que también hay que descartar otras causas de hepatitis crónica en pacientes adolescentes. Entonces, tanto etiologías inmunológicas, autoinmunes, metabólicas, se descartaron en esta paciente. Se le hizo un ultrasonido de hígado, como vimos, bueno, ya lo comentaron. No es tan recomendable, se le encontró obviamente hígado graso. El manejo que se le dio, pues también fueron recomendaciones, cambios en el estilo de vida, la dieta de acuerdo a la edad. Es una paciente adolescente, entonces muchas veces los padres se preguntan, ¿me lo voy a poner a dieta? ¿Cuánto va a tener que comer? Si él está acostumbrado, no sé, a lo mejor hacen un recuento calórico y pueden ver que consume hasta 3,000 calorías, 3,500 calorías al día. Y restringir tanto a un paciente a una dieta hipocalórica de menos de 1,800, 1,500, pues es imposible, y menos en un paciente adolescente en donde el pico de crecimiento es mayor. Entonces, en los pacientes adolescentes no se recomienda que las dietas sean menores de 2,000 calorías, sobre todo para asegurar el crecimiento y el desarrollo en la etapa en la que se encuentran. El ejercicio, de 3 a 5 veces, al menos una vez, 1 hora al día, y a esta paciente pues se le dio como manejo también vitamina E. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Después de 6 meses, ¿qué fue lo que pasó? Pues desafortunadamente no vimos ninguna mejoría, ni antropométrica ni bioquímica. La niña siguió, incluso hasta subió más de la cintura. Sigue presentando sobrepeso y sus cifras de tensión arterial pues obviamente no disminuyeron. Y con los mismos datos de resistencia a la insulina. Bioquímicamente igual, incluso hasta incrementó a 140 la ALT, la GGT en 192 y los triglicéridos, bueno, pues más o menos, pero siguen estando altos. Y bueno, a esta paciente le hicimos biomarcadores, se le hizo el Fibromax. Fibrotex nos dio que se encuentra más o menos en una fibrosis F1, F2, el esteatotest leve, pareciera, y la TITET igual. Pero como la paciente incrementaron también las transaminasas, después de 6 meses no mejoró el tratamiento que se le había dado, nos vimos en la necesidad de realizarle también biopsia hepática, a pesar de que tenía teóricamente estudios para descartar otras causas de hepatitis crónica. Entonces vemos que la paciente tiene una fibrosis grado 2, un Metavir 2, esteatosis importante como podemos ver aquí. Y pues la inflamación no era tan importante, pero bueno, ya la paciente tenía cierto grado de fibrosis. Y bueno, dentro de las preguntas,
¿Cuál es la evaluación en casos de transaminasemia de ALT elevada cuando sospechamos de enfermedad hepática grasa no alcohólica? Siempre debemos en los pacientes pediátricos, y creo que también los adultos, excluir otras causas de hepatitis crónica, porque no están exentos de presentarlas. Y obviamente pues también descartar otras causas de esteatosis hepática. Podemos tener niños con deficiencia de lipasa ácida lisosomal que se pueden presentar en edad adolescente y presentar transaminasemia, presentar hígado graso, en la biopsia esteatosis. Entonces nos vemos en la necesidad de descartar estas otras causas de esteatosis hepática. Investigar obviamente la enfermedad hepática crónica coexistente y siempre evaluar la esteatopatitis o la presencia de fibrosis avanzada, porque de esto pues también va a depender el pronóstico del paciente. Clínicamente, ¿cómo podemos sospechar que este paciente, un pediátrico, tiene ya fibrosis avanzada? Bueno, como los comentaron previamente, un nivel de ALT por arriba de 80 ya nos hace pensar una probabilidad de un 40% de que la paciente o de que el niño tenga esteatohepatitis. La presencia de esplenomegalia, una relación AST-ALT mayor de 1. Y como les comentaba, se ha visto que una circunferencia de cintura mayor, un índice de masa corporal mayor para las percentilas, se va a relacionar muchísimo más, va a tener mayor probabilidad de presentar síndrome metabólico y mayor probabilidad de presentar enfermedad hepática grasa no alcohólica. Recordando más o menos que en un 39%, aproximadamente, de 30 a 39% de los pacientes que presentan síndrome metabólico van a presentar enfermedad hepática grasa no alcohólica. Y podemos también pensar en algunos marcadores no invasivos. En pediatría es un poco difícil, yo creo que también en adultos, pero en pediatría se han buscado mucho, se han tratado de aplicar algunos de los adultos, sin embargo, ninguno por sí solo va a predecir de forma fidedigna, sobre todo los grados intermedios de fibrosis. Si bien el APRI puede ser muy bueno para descartar o incluso detectar cirrosis, pero en etapas muy avanzadas, pues se queda muy corto para etapas intermedias en pacientes pediátricos. Y estos dos índices que se han utilizado, el índice de fibrosis hepática para enfermedad hepática grasa no alcohólica en edad pediátrica y el Enhanced Liver Fibrosis Score, cuando se combinan, se observa una área bajo la curva de punto 94. Entonces vemos que tiene muy buena probabilidad o sensibilidad estas dos índices para detectar fibrosis. Desafortunadamente, pues a lo mejor esto lo podemos encontrar, esto sí lo podemos hacer, lo tenemos a la mano. Desafortunadamente, pues solamente en laboratorios de investigación pueden hacerse quizás todos estos índices, estos biomarcadores. El inhibidor tisular de metaloproteinasa tipo 1 y el propéptido de colágeno tipo 3, que forman parte de esta score. Si bien el esteatotest y el fibrotest pueden ser útiles para evaluar a estos pacientes sin requerir biopsia, sin embargo, de acuerdo a la última guía de la NASPGHAN, no se recomienda que se utilicen únicamente, más en un paciente que no va mejorando, que sospechamos de enfermedad hepática grasa no alcohólica y que no va mejorando con el tratamiento, ya que todavía se necesitan más estudios para validar estos dos biomarcadores. ¿Cuándo está indicada la biopsia hepática? Pues, en paciente pediátrico para excluir enfermedades tratables. Cuando se sospecha de una enfermedad hepática avanzada, antes de empezar tratamiento farmacológico quirúrgico, en el hospital de pediatría se tiene una clínica de obesidad en donde se está sometiendo a estudio pacientes con obesidad mórbida, adolescentes con obesidad mórbida, y la intención es iniciar en ellos el tratamiento quirúrgico porque definitivamente las medidas conservadoras de dieta y ejercicio no están funcionando en estos pacientes. Entonces, creo que en este tipo de pacientes sería bueno realizar, cuando tienen este tipo de obesidad mórbida, biopsia hepática, pues sobre todo para ver el grado de daño hepático que presentan como parte del protocolo de investigación. Y cuando los estudios no invasivos no son concluyentes, también se recomienda realizar biopsia hepática. ¿Cuál es la eficacia del tratamiento con antioxidantes? Si bien pues, hay varios estudios en pediatría que han utilizado vitamina E a dosis de 400 a 1200 unidades, estos no han mostrado diferencia con respecto a los cambios en el estilo de vida, sobre todo en la disminución de la ALT.
y del grado de inflamación. Por lo tanto, de acuerdo a la guía del 2018, no se recomienda ningún medicamento o suplemento en la edad pediátrica. ¿Y cuáles fueron las recomendaciones para esta paciente? Pues garantizar tener un plan de alimentación y ejercicio supervisado. Creo yo que si no tenemos incidencia en la familia, difícilmente vamos a tener resultados en un niño. La recomendación y el cambio en el estilo de vida es familiar para tener buenos resultados. Manejo multidisciplinario, definitivamente una clínica de obesidad pediátrica y creo que también en adultos debe de ser manejada por varios especialistas, nutriólogos pediátricos, sin afán de ofender, pero a veces un nutriólogo pediátrico tiene otra visión diferente al nutriólogo de adultos. Psicólogo, ortopedista, gastroenterólogo, pediatra, que esté llevando el manejo y el avance de este niño. Y la detección y manejo oportuno de complicaciones cuando ya tenemos una enfermedad hepática crónica. Debemos de vigilar todas estas complicaciones en los pacientes pediátricos. Con eso terminamos la presentación y me gustaría darle la palabra al doctor Sokol antes de pasar a preguntas. ¿Sí, doctor Trejo? Le damos la palabra para que nos haga un comentario general del caso. Y ahorita le damos la palabra. Yeah, thank you. I have a few comments. At least in Caucasian United States patients, we'd also check for a couple of other diseases to rule them out. One would be alpha-1 antitrypsin deficiency. I think you probably see less of it than we do with more of a Northern European population, but I think it does occur. And that's certainly a disease to rule out. I could tell you that we rarely find it when we have an obese patient, such as your patient, but we do include that. The other disease that's been talked a lot about, mainly because there's a treatment for it, is lysosomal acid lipase deficiency, cholesterol ester storage disease, is what we used to call it. There's been some cases reported who present with obesity unrelated to the LAL-D deficiency, but they present with obesity, have elevated ALT, and are called NAFLD, but they actually have LALD, or they have both. So question on the liver biopsy, microvesicular steatosis is pretty unusual in NAFLD. It's very common in LALD, and I'm assuming the patient did not have microvesicular steatosis. That doesn't exclude that diagnosis, and there's actually both an enzyme test or a genetic test that one can perform. I could tell you we do not routinely test for LAL-D in every obese patient who has elevated ALT, but if they have an ALT as high as your patient, we always test for Wilson's disease. You could argue, why would we test for Wilson's disease that's 1 in 30,000 and we don't test for LAL-D that some say is 1 in 5 to 10,000? And I don't think we have a good reason for that. And more pediatric hepatologists in the United States are starting to test for LAL-D in patients where their AST and ALT are quite high, like in your patient. So I'll just throw that out there. I don't know what the right answer is yet. The other thing I wanted to mention, and I think Solange mentioned this, has to do with sleep apnea and nocturnal hypoxia. And one of my partners, Ashika Sundaram, has been studying this extensively in children, and others have studied it in adults, that it looks like about half of obese children who have NAFLD also have sleep apnea and hypoxia at night while they sleep. And that is associated with more advanced liver disease by biopsy, meaning more fibrosis. It also is inversely related to their ALT, so the children, actually it's directly related to their ALT, the children with more hypoxia at night, and you detect this on a sleep study, the children with more hypoxia at night have a higher risk for advanced fibrosis, and they also have a higher risk for a higher ALT.
So in some patients, it's certainly worth taking a history of snoring and choking, et cetera, at night. But many patients who have sleep apnea, you never get a history from the family or the child. And treating sleep apnea can lower ALT. Dr. Shika just published a paper in Journal of Pediatrics showing that those children that tolerated CPAP at night had lower ALT. So this may be one of those factors that we can do something about, and we do have a treatment treating the sleep apnea, but we won't think of it unless we test for it. So on a patient like yours who is continuing to gain weight, where the ALT continues to rise, getting a sleep study, assuming it's available, getting a sleep study to find out if they have sleep apnea might be something that not only will be useful, but you could actually intervene and treat. Just commenting on the vitamin E treatment, I myself think that vitamin E is pretty benign in this situation in terms of side effects. And I believe that the data shows that it does improve histology in many children, at least half of them who have NAFLD. And I think that in a case like yours, I would put the child on vitamin E because we have really no other treatment at this point in time. Some of the studies were just not designed correctly so that even though the vitamin E treatment and the tonic study showed improved histology, the primary endpoint was the ALT. So the conclusion of the study is it didn't meet the primary endpoint, but it improved liver histology, which is probably more important than the ALT. So I would have treated the child just like you did. However, you're still left with now an obese child who's continuing to gain weight, and I think that's a challenge for all of us, and I'm waiting for a simple pill that a child could take and lose weight and stop eating. We don't have it yet. Doctor Trejo, por favor. Gracias. Bueno, yo no soy pediatra, pero me interesa mucho por la transición que hay después de tratar a los pacientes cuando llegan a la cierta edad adulta. Entonces, tengo algunas preguntas muy generales. Una es, ¿por qué estudian? ¿Por qué les hacen transaminasas habitualmente a los pacientes pediátricos? Si esto obedece a que se estudian por otro motivo y las transaminasas son parte de la bioquímica que les llevan a cabo, o si los estudian por sobrepeso regularmente. Otra es si están viendo enfermedad hepática asociada a grasa en pacientes delgados. Otra más es si están empezando a ver pacientes que beben alcohol. Y la última es si están buscando dirigidamente o qué tanto están encontrando enfermedad celíaca en sus pacientes con transaminasas altas. Fueron muchas, pero Bueno, respondiendo a la primera pregunta, el por qué dentro de la evaluación de un paciente pediátrico generalmente nos llegan, estamos en un tercer nivel, pero puede llegar un paciente al pediatra simplemente porque empieza a cansarse, tiene un poco de dolor abdominal, que es muy inespecífico. Entonces, dentro del abordaje diagnóstico vemos o detectamos a un paciente con sobrepeso o obesidad. Y la indicación es empezar a hacer un escrutinio en estos pacientes en la etapa prepuberal, porque es más frecuente encontrarlos. No quiero decir que no lo vamos a hacer en los niños más pequeños, pero la guía nos indica que sí debemos de tener más atención en los pacientes de los 9 a los 11 años, que es en cuando empiezan a ser prepuberes, y puede encontrarse ya datos de un hígado graso con traducción bioquímica o histológica. En este caso, esta paciente pues llegó por otra causa, se vio que tiene sobrepeso y ese fue el motivo por el cual empezamos a abordar. No tenía ningún otro síntoma, empezamos a abordar a esta paciente para buscar intencionadamente enfermedad hepática grasa no alcohólica. Pero también quiero recordarle que hay niños que están completamente asintomáticos. Lo único que tienen pues, es un poquito de sobrepeso u obesidad. Creo yo que ahorita es un poquito más, los papás creo que se están haciendo más conscientes en que estos niños sí tenemos que vigilarlos, pero todavía hay familiares, hay papás que se niegan y se les dice, bueno, su niño tiene sobrepeso, es que lo veo sano, es que no tiene nada, es que no le duele nada. Pero tenemos que concientizar a los papás que en etapas tan tempranas, incluso en niños escolares, se ha visto que ya puede haber aumento en el grosor de la capa íntima media de la carótida en etapas tan tempranas,
cuando los niños empiezan a tener sobrepeso desde que son lactantes, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como una continua, ¿no? No sé si respondí una parte de su pregunta. Sí, yo le quisiera aprovechar la pregunta del doctor Trejo para el doctor Sokol. Si en su centro donde él trabaja ha tenido alguna experiencia sobre el alcohol y los adolescentes, que es una pregunta difícil. No sé si haya mucho. Yeah, I think that's a very important question. This is non-alcoholic fatty liver disease. Having two teenage boys that are now in their 20s, I know very well how much alcohol drinking actually happens in high school, even in middle school. So I think one should assume that the child has at least been exposed to the possibility of drinking alcohol, even though we wouldn't call them an alcoholic, that they may actually be drinking some alcohol. And I think you have to have the parent leave the room and discuss this with the child and find out if they really are drinking alcohol, particularly on weekends with friends, and if this is an issue that you need to address with the child and then hopefully with the family. But this is something that most teenagers will not talk about in front of their family, and we ask the parents to leave the room and we have this discussion. There's one other factor, which in the United States is very commonly used in children and adults who have any medical problems, and that's herbal therapies. And you can buy various types of herbal therapies over the counter. They're unregulated in the United States, and a number of them have varying degrees of hepatotoxicity. So to have a mildly elevated ALT could easily be from some other therapy. And finally, at some point in the evaluation, we usually get a CPK as long as if it's only AST or ALT that's elevated and not GGT, just to make sure that we don't have a muscle source for the AST and ALT. It's usually more important in younger children when they may have milder forms of muscular dystrophy and they present just with an AST and ALT elevation. Some of those children actually are overweight. So the younger the child, the more likely we will get a CPK or a CK in our evaluation. But I think the alcohol issue is a real issue. My guess is that's not the only reason these children are developing liver disease, but it may be contributing to it in some extent. I must say I've had very few teenagers, even teenage boys, where that was the cause of their fatty liver disease. But again, it may be a component. Okay, and before we go to the third case, I would like you to answer one of the questions of Dr. Trejo. What's your experience or what do you feel about lean or normal weight children and adolescents that have liver disease? Yeah, so we certainly do see lean NAFLD. These are usually detected because somebody obtained a chemistry panel on a child with abdominal pain or for some reason, and their AST and ALT are elevated. Those patients, we certainly would work up for all the other diseases that we mentioned, and particularly lysosomal acid lipase deficiency, because that does occur in lean patients, but so does Wilson's and all the other diseases we mentioned. However, there still is going to be a subset of children with insulin resistance who are lean and need evaluation. We generally would have them see our endocrinologists and have the endocrinologists evaluate them for other causes of insulin resistance. But that it does occur. A ver, sí, doctor, rapidísimo, para que alcancemos a pasar al siguiente caso. This is a question for you, Rob. What will be the role of elastographic techniques, not only for the diagnosis of fibrosis, to the diagnosis of absence of fibrosis and screening in pediatric population? Of elastography? Yeah, whatever the technique, FibroScan or whatever the technique is. Yeah. So at least in our experience in the States, FibroScan is just now being adopted in most pediatric hepatology centers.
The machine's expensive. Most hospitals purchase them for adult practices, but not for pediatric practices. And if you operate like we do in a children's hospital, we don't share the equipment with our adult colleagues. It's a separate hospital. But we have just purchased one. What I should say is we are involved in a prospective study in the Childhood Liver Disease Research Network at 15 sites now in the United States, where we're prospectively looking to see if FibroScan elastography results can be predictive of outcomes in a variety of liver diseases, in biliary atresia, alpha-1 antitrypsin deficiency, and Alagille syndrome. And we're not doing liver biopsies, but we're looking to see if the FibroScan results are a biomarker, and we assume it's detecting fibrosis, but it may not be. But can it predict outcomes, which is really what we want to use any type of elastography for, is to be able to know whether we're improving the care or whether this child has got advanced liver disease, et cetera. So we have this ongoing prospective study, but we've also have a FibroScan that we're using now in many children with chronic liver disease to really assess how it correlates with liver biopsies, et cetera. There's one study out of Boston in NAFLD in children where they did do liver biopsies and a FibroScan and looked at particularly the CAP score for the amount of fat in the liver. And although there was a correlation, there was overlap. So children who had an increased CAP above the cutoff of, I think, 225 didn't have fat, and children with fat had a CAP below. So the predictive value was not anywhere high enough to just say, we'll use that and forego liver biopsies or MR scans, which can be very sensitive to fat, but more expensive, difficult to schedule, et cetera. So at least in pediatrics, we're starting to use the FibroScan. The initial studies that have reported research data suggest that it's helpful, but it's not anywhere near sensitive enough to just use a FibroScan to detect fat. And with a fatty liver, the fibrosis, the stiffness also is not as accurate as it is in other forms of chronic liver disease. But these are preliminary studies, and we'll see what the larger studies in children show. Bueno, pasamos al tercer caso y nada más contestando rápido la pregunta del doctor Trejo. Sí se hizo estudio de enfermedad celíaca y se hace como parte del estudio el perfil de enfermedad celíaca. Sí, yo también quisiera aclarar, doctor Sokol, que definitivamente alfa-1 antitripsina es extremadamente rara. No tenemos la posibilidad de hacer la determinación en forma rutinaria y en algunos niños o que tenemos duda, esperamos saber la biopsia si hay algo que nos pueda orientar a que sea alfa-1. Yo en 30 años que tengo haciendo gastro, no he diagnosticado ningún caso y nada más me han mandado 2, han sido referidos. Es extremadamente rara, pero tiene razón. Y en cuanto a lipasa ácida, sí tenemos la posibilidad a través del laboratorio, cuando sospechamos hay un perfil de lípido alterados, sí mandamos a hacer la determinación genética a través de Genzyme. Es un laboratorio que hace la enzima, ¿verdad? Y no nos cobra y nos hace la determinación en casos muy especiales. Sí lo pensamos. Pues tenemos muy poco tiempo, así que les voy a presentar el tercer caso, que la idea fue ponerles 3 escenarios diferentes que frecuentemente vemos. Y este es el tercer caso en el cual es un niño masculino de 12 años de edad que es diabético, viene de endocrinología y le hacen el diagnóstico de diabetes y dentro, por la obesidad, le hacen aminotransferasas y nos han mandado a… ¿dónde? Perfecto. Perdón, es que lo estoy viendo aquí. Lo han mandado a gastroenterología para que nosotros lo veamos. Entonces, resulta que es un niño que sí, tiene obesidad. Como ven aquí en la percentila, también se le hace el riesgo cardiovascular en relación a la circunferencia de cintura, que tiene 81 y estaba por arriba de la percentila 75.
No me voy a detener mucho, esto ya lentamente lo vimos en los otros dos casos, las recomendaciones. Entonces, cuando fue visto por endocrino, tenía una glucosa de 191, tenía los triglicéridos altos y el perfil de lípido está alterado con un HDL de 41. Se le hizo el HOMA, estaba muy por encima, la hemoglobina glicosilada también, entonces se hace el diagnóstico de diabetes tipo 2 y se le da, los endocrinólogos le dan metformina y lo mandan a gastroenterología, donde nosotros determinamos por los índices antropométricos que era un niño con obesidad. Este niño sí tenía mucha acantosis nigricans, no nada más en el cuello, sino también en las axilas, en las ingles. Y también encontramos que en los laboratorios que tenía dislipidemia. Entonces, un niño con síndrome metabólico, diabético, y el tratamiento indicado que se le dio fue un plan de dieta y ejercicio. Continuamos con la metformina y le empezamos a hacer una vigilancia trimestral. También hicimos estudios para tratar de ver si no tenía alguna otra motivo que fuera causa de la transaminasemia. El perfil viral fue negativo, se hizo el cobre urinario y ceruloplasmina que fueron normales, todo el perfil inmunológico en un adolescente, entonces él hizo la IgG y los autoanticuerpos y le mandamos a hacer también antigliadina y antiendomicio que fueron negativos. En el gabinete le hicimos un ultrasonido en el cual se veía imágenes sugestivas de hepatopatía crónica de tipo grasa con un diámetro normal de la aorta pero con un flujo disminuido, hepatofuga. El radiólogo nos dijo que pues este niño tenía esplenomegalia y que probablemente de estos datos eran debidos a hipertensión portal. Nosotros le mandamos a hacer índices no invasivos de fibrosis ante este hallazgo en ultrasonido y encontramos que tenía 0.81, que corresponde F4 del fibrotest, y también le hicimos un fibroscan en el cual el CAP intermedio, que cuando son no es intermedio, no es muy severo, determinamos nosotros que tenía 326, entonces el contenido de grasa era medio y tenía una fibrosis correspondiente probablemente a F1, que fue 6, ese fue el resultado. Sin embargo, pues estábamos con esta duda porque el niño tenía los índices de fibrosis así dudosos, le hicimos una biopsia hepática y lo que encontramos es que tenía cirrosis, tenía un Betavir F4, esteatosis de gota gruesa y un filtrado inflamatorio leve. Eso es lo que nos reportó patología. Ahora bien, perdón. Okay. ¿Cuál fue la evolución bioquímica? Este niño lo seguimos durante 12 meses y con el plan de tratamiento que se le dio, que fue el ejercicio, la metformina, el cambio de estilo de vida, pues como ustedes pueden ver, sí hubo un poco de mejoría. Primero tenía un peso de 64, se mantuvo y al año de edad tenía 66 kilos, el índice de masa corporal de 24, al año tenía 23.4, pero seguía estando alterado. Y en cuanto a la evolución bioquímica, pues se controló la glucosa, bajaron los triglicéridos y siguió con transaminasemia hacia el año de evolución. Entonces aquí en el panel de discusión ya vimos, sería la primera pregunta es ¿cuál es la prevalencia de síndrome metabólico y de enfermedad hepática grasa no alcohólica? Lo que dice la literatura es que un 3 al 10% en la población pediátrica presenta NECNA, hasta un 17%. Habitualmente se presenta en hombres 2:1. Puede ser en obesos hasta un 40-80%, tienen enfermedad hepática grasa no alcohólica, tienen esteatohepatitis 3 a 5% de estos niños. 83% con NECNA presentan al menos un elemento de síndrome metabólico y 29% con síndrome metabólico van a cursar
con enfermedad. Eso es en cuanto a la prevalencia. La otra pregunta sería cuál es el tratamiento, que es lo que no hemos tratado, porque ya estuvimos discutiendo algo de los marcadores de fibrosis no invasivos. Entonces, en cuanto al tratamiento, según las guías, es la modificación en el estilo de vida, básicamente dieta y ejercicio como primera línea de tratamiento. La segunda es evitar bebidas azucaradas como estrategia para disminuir la adiposidad. Y el tercero es incrementar la intensidad de la actividad física y limitar el tiempo frente a la pantalla a menos de 2 horas al día. En cuanto al tratamiento, las recomendaciones puede ser conservador. Lo que comentábamos, decía el doctor Sokol, que 5% ya era ganancia, pero las guías dicen que son 10% en 3 meses, una pérdida ponderal. Y las modificaciones dietéticas y ejercicio que ya hemos comentado aquí en esta mesa. El tratamiento médico no hay recomendaciones porque no existe tratamiento farmacológico efectivo y sí se debe considerar la metformina en pacientes diabéticos como fue en este caso. Y el quirúrgico también sería otra situación que debería considerarse en pacientes con obesidad mórbida o sobre todo si tienen diabetes u otra indicación médica para esta cirugía. En cuanto al tratamiento farmacológico, la metformina, ya lo comentamos, que disminuye la transaminasemia y la esteatosis. La vitamina E, ya comentó el doctor Sokol, que sí estaría recomendada y que todavía no existen estudios porque aparentemente no ha demostrado disminuir las cifras de transaminasas, pero no hay mejoría en la esteatosis. Creo que, como él dice, hay que hacer más estudios y tener biopsias para ver si realmente funciona. Se han recomendado ácidos grasos omega 3 y probióticos. Nosotros no los usamos, pero ha sido recomendaciones, pero en estudios realizados en niños no han demostrado mejoría significativa en los niveles de aminotransferasas en comparación con placebo. Creo que se necesitan hacer más estudios en relación a esto. Y el ácido ursodesoxicólico, creo que fueron de los primeros estudios por ahí que se publicaron y como agente citoprotector, y realmente no ha sido más efectivo en comparación con el régimen dietético para reducir los niveles de transaminasas y la presencia de esteatosis. En cuanto al trasplante hepático, porque estamos ante un niño con cirrosis, pues la enfermedad hepática grasa tiene, como vieron, tiene el potencial de provocar cirrosis y enfermedad hepática terminal y requirió un trasplante. Yo busqué números y encontré que en el del 2014 se reportaron 63,061 trasplantes en Estados Unidos, 32% correspondieron o fueron hechos por hepatitis C y un 13,12% por la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Sin embargo, actualmente con las nuevas drogas que hay para las terapias para hepatitis C, parece ser que ahora la primera causa de trasplantar pacientes va a ser la enfermedad hepática grasa no alcohólica. En cuanto a este registro, se encontró que en niños requería un trasplante hepático por esta enfermedad, 4,2% de niños menores de 18 años con EGNA. La recomendación en este caso que acabamos de presentar, lo que hicimos fue garantizar un plan de alimentación, actividad física supervisado, manejo multidisciplinario, sobre todo con endocrinología y nutrición. En este niño, pensando evaluar una cirugía bariátrica y detección y manejo oportuno, estarlo checando en gastroenterología para las complicaciones de la cirrosis hepática y vigilar descompensación para su evolución para trasplante hepático. Si el doctor Sokol nos quisiera dar un... ¿No se oyó? No está pasando la... Yes. Related to the treatment for this patient, what do you think about the metformin? So I'm sorry. and probiotics. So let me make a few comments.
And this, again, is one of those cases that unfortunately we're seeing more and more of, and that's type 2 diabetes-related NAFLD in teenagers. This 12-year-old boy with cirrhosis already. So it's obviously been a situation that's been going on for many years, but he's been compensated and really has not had symptoms related to his liver disease. It should be noted that there's at least 30 different drugs in development for treatment of NAFLD. So your list there was very appropriate in terms of the drugs that have been tested in children, including omega-3 fatty acids and URSO, et cetera, none of which have been shown to be effective. But there is a pipeline of new therapies that I think we need to keep in mind in the future. There may be a lot of hope for patients with this liver disease. In terms of the diabetes, though, there's very compelling data that some of the gastric bypass and gastric sleeve surgery in children, the bariatric surgery techniques, can reverse type 2 diabetes fairly quickly, and particularly the insulin resistance. And it's not clear whether that's due to rapid weight loss or changes in the microbiome or some other hormonal effect of a gastric bypass or a gastric sleeve surgery. And at our institution, one of the leading pediatric surgeons for bariatric surgery just moved a year and a half ago to our institution. Tom Inge is his name. And they're starting a research study using bariatric surgery to treat type 2 diabetes in patients with obesity, and try to understand what predicts an outcome of reversal of their type 2 diabetes by simply doing the gastric sleeve surgery. Now, many of those patients that come to bariatric surgery also have NAFLD, and in adults where there's a lot more data, it does improve considerably after gastric surgery, as long as their weight loss continues. If they gain weight back after the surgery several years later, their liver, fatty liver does come back. So treating the diabetes is essential, and metformin is certainly indicated for that. And the diet recommendations and the exercise and the screen time and all of that are very important to try to institute. But, I'm afraid this child's cirrhosis may not reverse unless, again, a new therapy comes down the line that can reverse established cirrhosis. The good news is he doesn't seem to have any complications yet of GI bleeding or his platelet count was normal, was it? I didn't catch that. So right now he's very well compensated, could go on for many, many years like this. He is at increased risk for hepatocellular carcinoma, and probably at a relatively young age, probably not while he's a child, but certainly as a young adult, and that's going to have to be monitored closely. So I thought also the fact that the FibroScan was pretty worthless. It predicted F1 fibrosis, and he had cirrhosis. So this shows you that using these non-invasive elastography techniques in patients with fatty liver disease can be very misleading, and I would never make a clinical decision just based on a FibroScan in a patient with fatty liver disease. But this is a perfect illustration of its inaccuracy. It is important to point out that for FibroScans, there's very strict criteria for what makes a good study, and just eyeballing some of those scans, I'm not sure they all had the perfect parallel railroad appearance that you're railroad track appearance that you need to see to have a good study. But if your interquartile difference was below 20%, that's considered accurate. So I think a number of different points were brought out by this case, and I hope I answered your question. ¿Alguna pregunta del público? Whoops. Sí. En adolescentes no ha habido utilidad con pioglitazona. Sí, en los de endocrinología los llegan a usar. Nosotros no lo manejamos.
Y la doctora Judith traía 2 diapositivas. Sí, nada más para es cerrar el comentario. como para cerrar este panel, estuvimos ahorita hablando del diagnóstico, del tratamiento, pero algo que nos pareció muy importante es qué medidas estamos tomando en este país, porque finalmente la obesidad tiene que prevenirse. Esto es una epidemia y no podemos permitir de que siga sucediendo. Entonces, a ver, las recomendaciones para la prevención, hablando de prevención de obesidad que tenemos para los niños son, aquí están, son lactantes y los niños pequeños, la lactancia materna durante la primera hora de vida es lo que recomienda la OMS, y exclusiva leche materna durante los primeros 6 meses de vida, y alimentación complementaria sólidos, nutricionalmente adecuada después de los 6 meses de edad. En escolares y adolescentes, limitar la ingesta energética procedente de grasas y azúcares, aumentar el consumo de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, ingerir agua en lugar de bebidas azucaradas, es lo primero que hacemos. Por favor, no den, ya terminamos, 1 minuto. Realizar actividad física con regularidad, 60 minutos al día, estas son las recomendaciones de la OMS. El plan de acción en la prevención y control de obesidad de niños y adolescentes, la meta es detener el aumento de la epidemia. Hay políticas fiscales, se han dado impuestos a bebidas azucaradas, productos de alto contenido calórico y bajo nutricional aquí en México. Reglamentación de la publicidad y el etiquetado de los alimentos. Ya ven que ya no salen comerciales a las horas que los niños ven la televisión, ya no hay alimentos chatarra. En cuanto al ambiente escolar, se está promoviendo bebederos, actividad física, alimentación saludable y sobre todo seguir promoviendo lactancia materna. Muchas gracias. Muchas gracias.